Las tierras me tiemblan. A ver si puedo cumplir lo que digo muchas veces. Voy a hacerlo corto. Eso dije ayer, ¿verdad? Pero no lo cumplí. Mi esposa está. Aunque le dije, digo, avísame cuando me esté pasando. Y ella estaba así. Y aún conté con eso. Busquen el libro de Joel, hermanos. Y vamos a ir al capítulo 2. El domingo pasado estuvimos viendo el capítulo 1. Y hoy meditaremos en el capítulo 2, pero no hasta el final. Dejaremos desde el 28 hasta el final para la próxima vez, para este domingo que viene, no para el siguiente. Joel, capítulo 2, está en la página 1480. Si no tiene notas su Biblia como la mía, pues a lo mejor está más o menos ahí. Si tiene muchas notas, lo muestra en la página que sí permite. Joel capítulo 2. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando cogía el camino en la sinagoga o en el templo? Dice que puesto en que alzaba la voz. Yo no la voy a poder alzar mucho, pero el micrófono me ayuda. Capítulo 2, verso 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor. Porque día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y día de sombra, como sobre los montes se extiende. El alba así vendrá, un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará la llama, como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo. Correrán como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego, que consume hojarascas, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Tomen asiento, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada niño y por cada bebé. Gracias, ellos también son almas preciosas tuyas. Oh Señor, límpianos, purifícanos con hisopo y seremos limpios, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, Señor, de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Señor, oh Dios, un espíritu recto, y espíritu noble me sustente. Oh Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En el primer capítulo vimos cómo Joel hablaba de las plagas
Pero también hablemos del regreso del que Joel les clamaba, les anunciaba al pueblo de Judá que regresaran a Dios. Dios no se había apartado de ellos. Fue el pueblo, su pueblo, que se apartó de Dios. Y hoy es exactamente lo mismo, hermanos. El mundo entero no se aparta de Dios porque nunca ha conocido a Dios. En sus religiones pueden ser muy religiosos, pero no han tenido a Cristo en su corazón. No ha habido un renacimiento nuevo. Por lo consiguiente, el pecado los separa de Dios, igual que antes nos separaba a nosotros. Por medio de Cristo en la cruz nos ha reconciliado. Pero aún con todo y con eso, el pueblo de Judá, que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios legítimo, se apartaba de Dios a menudo. Dios les bendecía y con la bendición, después de un tiempo, se apartaban. Se olvidaban, en otras palabras. Hoy es exactamente lo mismo, hermano. Aquí el profeta Joel les está explicando, en el verso 1 dice, tocad trompeta, congregad a mi pueblo, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, el día del Señor, porque está cercano. Aúlla, porque cerca está el día de Yahweh. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías capítulo 13, verso 6. Aúlla, ¿saben? Cuando yo era niño, cuando los perros aullaban, cuando un perro aullaba, no estaba ladrando. Aullar era un quejido por algún accidente que había tenido. Alguno le había pegado un palo fuerte, había roto una pata, o algo le había pasado al perro y aullaba. Su gemir no es como cuando un perro ladra. Y se decía eso, está aullando ese perro, le habrán pegado. Pues aquí el profeta Isaías en el capítulo 13, el verso 6, dice aullad, en otras palabras, gemid a Dios, porque el día del Señor, el día de Yahweh, se acerca y es temible. Amén. En otros lugares dice, ¿quién podrá estar en pie ante la venida del Señor, ante la venida del día del juicio? ¿Quién podrá estar en? La religión no le va a valer para nada, ni sus buenas obras tampoco, si no son hechas en el Señor. Thank you, my dear. Día de tinieblas, dice el verso 2, y de oscuridad, día de nube y día de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. No, sabemos por lo siguiente que nos sigue el capítulo, que nos habla de una plaga de langostas. Pero él lo pone como un ejército. Y luego leeremos cómo Dios comanda a ese ejército para castigar a Judá por haberse alejado de Dios. Gracias a Dios que Dios hoy no actúa como en el Antiguo Testamento, hermanos. Porque si hiciera así, cuando los seguidores de Jesús nos apartamos un poco con los quehaceres de este mundo, Dios nos iba a dar duro. Las plagas que le vinieron aquí de las langostas, que destrozó todo. No había comida ni para los animales. Se lo comieron todo, hasta la cáscara de los árboles. Los borrachos no podían ya ser borrachos.
porque las viñas habían desaparecido. Y eso es lo que trajo el juicio, el haber abandonado a Dios, cuando llega la riqueza, Dios bendice. Y en muchos casos, en cristianos, cuando llega la riqueza, en vez de dar gloria a Dios, van queriendo más y más y más, y menos de Dios. Antes de bautizarse, lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir, porque muchos antes de bautizarse eran fieles, y una vez que se bautizan, como que ya todo está solucionado, ya no les importa nada. ¿Ha habido conversión? Imagínese que usted se casa, enamorado con su esposa, y una vez que firman ya y pasa la luna de miel, se olvida de ella. Pasó otra chica más joven por allá y los ojos se marcharon. ¿Eso sería amor? No. Pues exactamente es estas personas que dicen ser salvas y bajan a las aguas del bautismo, muy emocionados. Y un año, algunos, ya lo he dicho otras veces, la última vez que los vimos fue cuando se bautizaron. No volvieron. ¡Qué engaño! Les digo que si Satanás puede engañar al pueblo de Dios, lo va a engañar, y al Hijo de Dios. Ahora, muchos son engañados a sí mismos. No engañan a nadie. Dios no se había alejado de ellos. Ellos se habían alejado de Dios. Y ahora estamos en el capítulo 2 de Joel y nos va a hablar una vez más del día del Señor. El día del Señor. El día de Jehová. Pero sabemos que Jehová es un nombre compuesto. Y por eso decimos el día de Yahvé o el día de Yahweh. Es el día del Señor. Tanto Joel como Malaquías, que estuvimos estudiándole, y Josías y todos ellos, apuntan al día catastrófico que es eminente y que se acerca, hermanos. Y que yo veo que muchos cristianos en todas las iglesias están más que dormidos. Y es tiempo de despertar, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. El día se acerca, la noche está avanzada y llega el día. Despertémonos, levantémonos del sueño que nos ataca espiritual y dejemos las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Y muchos cristianos cogen el cristianismo como una religión. Usted ha visto a los religiosos que el único día que se les ve algo de su religión es el día que van a la misa o al culto o a lo que llaman, como lo llaman. Es el único día. Luego durante la semana, si tienen que robarle al jefe, le roban. Si tienen que quitarle los jefes a los obreros su jornal, se lo quitan. Y aquí en España, eso es típico. Eso en Australia no existe. Allí todos cobran el mismo jornal y los patrones pagan y los obreros no roban. Ni siquiera en el trabajo. Allí están los australianos, son muy trabajadores, hermanos. Yo no conozco, yo trabajé para otras personas, para otras compañías, antes de ponerme por mi cuenta, como autónomo. Trabajé por 10 o 15 años para otros. Nunca vimos que llegara nadie tarde al trabajo. Los australianos están antes de la hora en el trabajo. Cuando yo tuve hasta 7 pintores, nunca había ninguno que llegara tarde. Antes de la hora estaban todos ellos también. Y ahora se marchó porque se acaba eso hoy. Será la influencia, el flujo. Día del Señor será un día enormemente terrible. ¿Quién podrá resistirlo? El verso 11 del capítulo 2.
y Yahvé dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahvé, el día del Señor, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En Apocalipsis 6:17 dice, porque el grande día de su ira ha llegado. El día grande de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabe quién se va a poder sostener en pie? Aquellos que han obedecido la palabra de Dios, que han reconocido que eran pecadores, condenados eternamente al infierno cruel, y han puesto su confianza en Cristo Jesús, esos podrán estar en pie. ¿Por qué? Está hablando de la gran tribulación aquí, joder, cientos de años en adelante. Porque los que hemos sido redimidos estaremos en el reino de los cielos, ¿amén? Amén. ¿No nos dice el Señor que Él no nos dejará pasar por más de lo que podamos resistir? Y en esos días nadie podrá resistir. Por eso es que nos dice en Apocalipsis que los capitanes y los grandes y los pequeños y los ricos y los pobres, todos huirán y se esconderán en las cuevas, debajo de las rocas, porque dice que no pueden ver la presencia del Santo de Israel. Las plagas que tenemos aquí en el libro de Joel, esto es, como dije, creo que la semana pasada, como un cachete en la cara, comparado a una tormenta de Apocalipsis, cuando el granizo será de 35 kilos, cuando caiga esta tierra. Estas plagas no van a ser nada, comparado con Apocalipsis desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11. No, estoy confundiendo. Estaba pensando en las plagas de Egipto, que en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 11 tienen esas plagas. Y también tenían ahí la plaga de las langostas, igual que Joel nos habla aquí. Pero todos apuntan al día eminente del día del Señor que se acerca, hermanos. Dios usa las plagas para cumplir su propósito y su voluntad. Si Dios no interviniera, nadie se salvaría en ese día terrible. Una guerra de Armagedón, que está bien profetizada en la palabra de Dios, se acerca. Y sabemos que el Señor regresará para poner sus pies en el monte de Sión. Y sabemos que el monte, la montaña se partirá en dos. Y ahí estarán Rusia, China, los árabes y todos los que están en contra de hoy día de Israel. Ahí Él los llamará a la guerra de Armagedón. ¿Y quién se salvaría? Bueno, nos dice la Escritura que de 4 partes de la tierra, 3 van a perecer. Pero si Jesús no viniera a parar esa guerra, se eliminarían todos. Por eso clama y dice, ¿quién podrá estar de pie cuando el Señor venga? Tenemos que despertar el sueño espiritual que tenemos y no dejar que los afanes de este mundo, hermanos, nos acarreen away from Jesus, a distanciarnos de Jesús y de seguirle. Es muy fácil mirar lo físico. Dije antes que cuantos antes de bautizarse son fieles y después de que se bautizan ya como que todo terminó. ¿Qué pasa con tantos inmigrantes que hemos visto, que han pasado por nuestra congregación aquí en Valladolid? Yo les voy a decir lo que les pasa.
cuando no tienen trabajo, ni tienen casa, ni tienen nada, tendrán una habitación donde se quedan, pero no lo están pasando muy bien. Muchos de ellos les pasamos un folleto, una invitación y asisten a los cultos. Pero luego, ¿qué ven? Ven algunos que llevan aquí más años en su propio país, con un coche elegante nuevo, y eso se les cae la baba a ellos. Ahora quieren tener lo mismo que otros que llevan aquí 10 o 15 años. Entonces, en cuanto que encuentran trabajo, todo ese deseo de asistir a los cultos y de ser tan amables se va apagando. Ya encuentran trabajo, ya quieren trabajar más horas y más días y más horas, porque quieren tener lo que otros tienen, la avaricia, el amor al dinero, el amor a las cosas físicas, materiales, y el diablo así los ciega. Pero claro, es que si vienen a nosotros y ven que hacemos lo mismo, no podemos juzgarles. Nos dirán, lo que yo conozco a tal cristiano, que hace lo mismo que yo. Por eso no tenemos poder la iglesia hoy. Leemos en el día de Pentecostés, en la iglesia primitiva, dice que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia tenían todo en común. Ellos estaban todos los días en el templo, o todos los días en las casas donde se reunían. Porque recordemos que había una persecución, y lo tenían que hacer clandestinamente en las casas. Pero dice que todos los días se reunían, y luego, después del culto que hicieran, vigilia, lo que hicieran, se iban a trabajar, porque entonces también trabajaban, no piensen que vivían del aire. Pero se preocupaban, eran generosos, no hacían acepción de personas. Ellos ayudaban a todo lo que estuvieran necesitado, y les hablaban de la palabra de Dios, claro. Eso era lo primordial. Entonces la gente, el pueblo judío que ya tenía conocimiento de las cosas de Dios, del Antiguo Testamento, ahora les hablan de Jesús, que sin tener que hacer sacrificios, Dios les puede dar vida eterna. Y esta gente me van a buscar, me orientan, como con ellos, comparten su comida conmigo, con nosotros. Yo llevo allí mi familia. Ellos ven, Dios les bendice, Dios les usa por sus obras, por medio de su fe, claro. Ellos están ahí porque tienen una fe fuerte en el Señor. Y el Señor dice que les añadía cada día los que habían de ser salvos. Él sabe quién son los que le van a seguir. Igual que usted, si es salvo, Él ya sabía que usted iba a convertirse, le iba a seguir, antes de que usted naciera. Amén. Amén. Antes de que nacemos, Él ya sabe si nosotros le vamos a seguir o no. Yo no fui a Australia buscando al Señor, pero Él sí sabía que cuando Él me pusiera el cebo, yo picaría. Y Dios usa diferentes formas para atraernos. A mí usó la chica más bonita que había en Brisbane. Eso fue el cebo. Pero yo no fui convertido por ella. Sí, por ella fui al culto. Pero a mí no fue ella la que me impresionó sobre las cosas espirituales del mundo, del cielo. Aunque yo vi un testimonio en ella que me maravillaba, que nunca había visto en nadie. Pero a mí lo que me movió mi corazón fue esto. Cuando la palabra de Dios me mostró por el predicador, que yo pensé que era un cura, que yo era un pecador, que yo había hecho cosas malas, yo estaba pensando, ¿alguien le habrá dicho algo de mí a este hombre? Porque casi todo lo que está diciendo es lo que yo hago. Y no piense que lo estoy diciendo de broma. Yo no le dije a nadie esto, a nadie.
Pero en mí yo estaba diciendo, este hombre sabe algo de mí. Yo nunca había escuchado este libro, ni siquiera sabía que existía, con 24 o 25 años de edad. Yo me maravillo como ustedes y otros muchos, cientos que han pasado por esta congregación, que han escuchado ya de la palabra de Dios, les entra por aquí y les sale por otro lado. No nos sorprendamos, hermanos, no nos desanimemos, porque el Señor nos dice bien claro que muchos son los llamados. ¿Qué quiere decir con eso? Muchos son los que Dios llama, pero no son escogidos. ¿Por qué no son escogidos? Porque Él sabe que no le van a seguir. Cuando Jesús predicó en Israel, en Jerusalén, lo he dicho otras veces y lo repito otra vez, es que me gusta hacer esto. ¿Cuántos miles le escuchaban? En una ocasión se cree que eran 23.000 o algo así, después de haberle dado de comer. ¿Cuántos estaban cuando murió en la cruz? Incluso sus discípulos estaban escondidos lejos. Aunque luego eso cambió, fueron fieles y fuertes. Pero la mayoría del mundo no quiere saber nada de Dios, hermanos. El ser humano es carnal, natural, y no quiere saber nada de Dios. Y no, el mundo entero no va a ser salvo. Unos pocos, la minoría. Seremos billones, pero será una minoría. De acuerdo con la naturaleza de Dios, Él da oportunidades para el arrepentimiento, para evitar la calamidad que se acerca. Hoy está dando el tiempo a usted si no tiene a Cristo Jesús en su vida. No se engañe. Hoy tiene la oportunidad de arrepentirse. Mañana puede ser muy tarde. Al igual que en los días de Noé, Dios, por medio de Noé, estuvo predicando el Evangelio por ¿cuántos años? No lo sabemos. Algunos pensábamos que serían 120. Pero no es así. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé, que de ahora en adelante el hombre viviría solamente 120 años. Porque antes de Noé, antes del diluvio, vivían 800, 900, muchos años. Y los teólogos difieren en cuántos años realmente tardó Noé en construir el barco, el arca. Algunos creen que fueron 75 años. Otros creen que no llegó ni a un año. Pero el caso es que él estuvo un largo tiempo predicando: arrepentíos porque Dios va a traer su juicio a la tierra, inundando la tierra con agua. Entraba por aquí y le salía por otro lado. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 24, y aquí ahora vemos cómo en el tiempo de Joel el pueblo se apartaba de Dios. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 24, dice: ¿cómo será mi venida? Como en los días de Noé. La gente construía, la gente se casaba, la gente hacía negocios, la gente estaba en las cosas de este mundo y no se preocupaban de que Noé estaba diciendo que va a venir un castigo de la ira de Dios. Y hoy es exactamente lo mismo. Póngase a predicar en la plaza y ya verá. Usted está chiflado. No se le ocurre decir que el Señor va a venir en las nubes, como nos dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18, que Él descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor y con el resto de los que han resucitado en el aire. Y así estaremos siempre al Señor. Predica usted y creen que está loco. Que Jesús va a venir a la nube. Creen que está loco. El mundo no está interesado en las cosas de Dios. Algunos. Y ahí entramos nosotros para pasarle un folleto, para poderle dar una palabra si no lo permiten. Y algunos, igual que ustedes, los que se han convertido están aquí. Ustedes son unos de esos pocos. Y yo incluido. No nos demos por vencidos. Una persona no nos quiere un folleto, que tenga buen día.
Porque no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Y lo dice la religión, no queremos religión. Porque no se atreven a decir no queremos a Dios. Eso es lo que están diciendo. Sin palabras, pero lo están diciendo. El día del Señor es igual, solo se librarán los que se preparen para este día. ¿Estás preparado tú? Vamos a leer unos cuantos versículos más. No sé si leí el verso 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán como hombres de guerra. Subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Algunos creen que es un ejército militar, pero aquí vemos que si un soldado cae sobre una espada se va a herir, mientras que la langosta, si cae sobre una espada, no le hace nada, como si se aposa en donde hay espinos, no le hace nada, porque no son más que huesos. Saltamonte no tiene más que huesos. Está hablando de una plaga de langostas física. Irán por la ciudad, correrán por el muro, los soldados no corren por los muros, subirán por las casas e entrarán por las ventanas. Nosotros hemos visto una plaga, que si no cierran las ventanas, bueno, realmente no era una plaga, porque esto ocurría casi todos los días. En la península donde vivimos, en una península pequeña, no es tan grande como España, no tiene más que unos 7.000 habitantes. Cuando nosotros nos movimos ahí, para vivir ahí, que vivíamos antes en el otro lado de la ciudad de Brisbane, nos quedamos sorprendidos cuando el sol ya se estaba poniendo, una nube, como una nube de insectos que cubría el sol. Miraras para donde miraras, ¿y esto? Y antes de eso, si estábamos en la casa, unos insectos que son gruesos, beetles se llaman en inglés, ¿cómo es? Escarabajos. Escarabajos. Venían como plagas, ellos sí que venían como plagas, pegándose contra los cristales de la casa. ¿Y esto de qué será? Pues era que como una plaga, no era una plaga, pero es como una plaga, porque eran miles, no millones, miles. En la plaga de langostas son millones, porque son pequeñitos. Pero estos amigos que venían detrás atacándole a los ¿cómo dijimos? Escarabajos y otros insectos, eran bats. Ustedes conocen la película de Batman, ¿no? Bat. La palabra bat es como murciélago. Los murciélagos en España son chiquititos. Los murciélagos, los bats en Australia son así de grandes. Unos dientes así de grandes. Y esos vienen a la península de Redcliffe, donde nosotros vivimos, a comer por la noche. Por el día duermen, por la noche van a comer. Pero una plaga de miles. Claro, si son langostas, tienen que ser millones para que cubran el sol. Pero si son bats, no se necesitan millones, con miles cubren el sol. Y fue algo que nunca habíamos visto cuando vivíamos en el sur. Sí, el Señor puede hacer plagas. Él puede mandar lo que quiera. Ha prometido que aquí raería toda planta y todo lo que se podía comer en Israel, y lo cumplió. ¿En qué versículo estaba? No, pues, el 9, el 8, no terminé el 9. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas y de manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, delante de este ejército temblará la tierra,
ejército de langostas. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. No, aquí cambia. El profeta Joel está cambiando aquí. Ya no se está refiriendo a Judá, ahora se está refiriendo al juicio venidero. Para que veamos que no solamente Mateo y los otros tres evangelistas nos hablan del día del Señor, del día del juicio. Los profetas también nos profetizaron del día del Señor. Porque la luna no se ha convertido en sangre, ni el sol se ha oscurecido, como lo dice aquí. Y eso en Apocalipsis sí nos lo dice. Cuando las plagas durante la gran tribulación caigan sobre esta tierra, el sol, una de las señales, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. ¿Cómo? No lo sabemos, pero para Dios no es nada imposible. Amén. ¿Qué nos dice a nosotros esto, hermanos? Que tenemos que despertar del sueño espiritual, ser más maduros, tener el suficiente espíritu para poder dialogar. ¿Hay alguna pregunta que hacer sobre cosas espirituales, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida nuestra? Hagámosla, dialoguemos. Dios nos dio la lengua para hablar, el entendimiento para razonar y entendernos. ¿Qué dice? Estábamos mirando en la escuela dominical sobre las lenguas. Pero ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 1? Dice el apóstol Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, en idiomas humanos y angélicos, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. En otras palabras, no vale para nada toda la fantasía de lo que yo, teología, en filosofía que yo pueda predicar de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, metida aquí. Si no tengo amor, y ese amor debe ser el amor de Dios, no me vale para nada. Amén. ¿Me está escuchando, teólogo? Dios busca hombres que les sirvan, igual que Jesús vino a servir, no a ser servido. Y hermanos, esto de ir a buscar a esos que van a buscar, yo se lo agradezco en el alma, porque si ustedes no fueran, yo iría. Hoy no podría ir porque tengo la furgoneta llena de madera y no coge ni una rata aquí. Pero yo iría con mucho gusto. Ya les dije antes que por 6 meses yo fui a Palencia a buscar a unos hermanos, todos los domingos. Y de joven, cuando estaba en Australia, mi esposa y yo, todos los domingos. Allí fue siempre ir a buscar a personas para el culto. Y luego, muchas veces, nos los llevamos a casa a comer. ¿Qué vino el Señor a hacer? A servir. No dice que, aun siendo Dios, no tuvo en cuenta el ser semejante a Dios, y sino que se despojó a sí mismo de toda su divinidad, de todo su poder, y se hizo semejante a los hombres. Se convirtió como un siervo. Y eso nos dice, se lo mencioné, estos versículos el viernes. Dice el apóstol Pablo, a ver cómo empieza. Ser de un mismo sentir, del mismo sentir, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura. Que haya en vosotros, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se deshizo de todo y se convirtió en siervo. Vino a servir. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos, hermano. Somos siervos. No simplemente predicar es lo mínimo. Enseñar en la escuela dominical, sea aquella, sea la otra, sea esta, es lo mínimo. Predicar es lo mínimo. Predicar lo puede hacer cualquiera. Hasta un inconverso puede predicar. No nos podemos mofar de eso, porque lo puede hacer cualquiera. Dios lo que nos pide es que lo que hablamos y predicamos y enseñamos
y testificamos ahí fuera, Él nos pide que lo vivamos. Amén. Y entonces para eso necesitamos ser humildes, hermano. Y estoy terminando ya. El día del Señor se acerca, hermanos. Si miramos cómo están los países, las naciones, militarmente, cómo se están armando, porque ellos saben que va a haber un día una guerra nuclear mundial. Ellos lo saben. Ni los rusos, ni los americanos, ni los chinos se gastan billones de dólares para hacer armamentos nucleares y no usarlos. Si ellos pensaran que no los iban a usar, no se gastaban un centavo. Pero ellos saben que los van a usar. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser, va a ocurrir. El pueblo de Judá podía pensar, bueno, a lo mejor no llega, pero llegó. Y todo lo que está profetizado en este libro llegará. Amén. Lean el resto del capítulo del capítulo segundo, el libro de Joel, hermanos. Léanlo. Lean los profetas menores. Son libros pequeños, por eso se llaman profetas menores. Pero tienen una enseñanza que nos apuntan al día de la ira de Dios. Nosotros no vamos a estar aquí, pero nosotros tenemos un trabajo muy serio que hacer. Y es llevar una vida santa. Amén. Seguir la paz con todos. Si alguno no quiere, ya. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Hebreos 14:12. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y ahora nos tenemos que, como hermanos, como una familia del Señor, tenemos que unirnos, porque el diablo nos puede usar a cualquiera de los que estamos aquí, incluyendo a este Mendalerendo. Y entonces orando unos por los otros, animándonos unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, eso se fortalece. Amén. Y el diablo no puede atacarnos de esa misma manera Amén. como ha atacado a otros. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, Cristo Jesús, puso el oprobio a un lado, puso las pérdidas que la tenía, el sufrimiento, lo puso todo a un lado, para no perder la vista de la cruz. Sabía que le iba a costar. Sabía que la espada cuando entraba por ahí iba a doler. Cuando los clavos entraban por aquí, iban a doler. Cuando la corona de espinas se la pusieran ahí, iba a doler. Pero el amor que Él nos tenía a usted y a mí y al mundo entero, lo llevó a la cruz. Nuestros pecados lo llevó a la cruz. Ahora nosotros, en el agradecimiento que hemos venido a Él, los que somos sus seguidores, tenemos que mostrarle al Señor que realmente apreciamos lo que hizo por nosotros, hermanos. Amén. Y Él va a estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin. Hasta el fin del mundo. Amén. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados en reverencia ante Dios. Hermano, no huya de Dios. No huya. Usted está aquí en una familia espiritual. Imperfectos, todos somos imperfectos. No somos ninguno perfecto. Yo le aseguro que si yo mirase a cada uno de los que están aquí, incluyéndose a usted, podría haber varias faltas. Y si usted me apunta a mí, me examina a mí, verá exactamente lo mismo. Recapacite, hermano. Recapacite. Que no es su camino, no es su entendimiento, es el camino de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y todo tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Usted, si no tiene a Cristo Jesús en su vida hoy, usted puede hacer esa decisión
de decirle al Señor, Señor, ven a mi vida, sálvame, quiero confiar en ti, quiero que me cambies, quiero ser una nueva criatura, quiero que me cambies, quiero confiar en ti por la eternidad. Y el Señor va a venir a su vida y usted va a ver cómo le va a cambiar. Toma la decisión de seguirle hoy. Será la mejor decisión en tu vida. No va a ser un tiempo perfecto. De ahora en adelante no va a ser todo perfecto. Van a venir pruebas, van a venir enfermedades. Sí, pero es por medio de esas pruebas, según Pedro capítulo 1, que nuestra fe se purifica. Necesitamos pruebas, hermanos. Pero juntos nos podemos animar unos a otros, perdonar unos a otros y salir adelante hasta el día que Él venga a buscarnos. Oh Señor, gracias por estar con nosotros, Señor. Thank you. Thank you por estar aquí. Thank you por tu Hijo Jesús, quien dio su vida en una cruel cruz, después de haber sido torturado, la peor tortura que cualquiera pudiera tener. Porque tu palabra nos dice por medio del profeta Isaías que su cara estaba desfigurada totalmente. Y que cuando los hombres veían a él colgado en la cruz, sin cara, la carne de su cara, la barba, había sido arrancada. Uy. Y ahí sufrió todo el dolor por mis pecados y por los tuyos. Lo que sufrimos ahora, dice Pablo, no tiene comparación con la gloria que nos espera, hermanos. Nos espera una gloria, una perfecta eternidad. Tenemos que compartirla, enseñarla a nuestros niños. Qué gozo de Yadir hablar así en el colegio. Todos. Ver a los niños cómo recitan tu palabra es un ánimo para mí. Oh Señor, concédele a los hermanos la petición de su corazón, si es conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.